En este video, vamos a explorar el inmenso poder de la sal como herramienta en la guerra espiritual. Explicaremos su uso de manera clara y accesible, para que todos puedan comprender cómo emplearla correctamente. ¿Sabías que hay 3 maneras de usar la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia? ¿Te has preguntado por qué Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes son la sal de la tierra? Acompáñanos hasta el final del video para descubrir la respuesta. Te aseguro que las revelaciones sobre el poder espiritual de la sal te sorprenderán. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de la campanita. Primero, debemos reconocer una verdad fundamental. Todo lo que existe fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada escapa a su voluntad, y eso incluye a la sal, que fue creada con un propósito específico. No hay nada en este mundo que no haya sido formado por la mano poderosa de Dios. Él es el creador de todas las cosas, desde el grano de sal más diminuto hasta los océanos más vastos. En el libro de Génesis leemos, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». La sal, siendo un mineral, ha estado presente desde los comienzos mismos de la creación. A menudo, en la Iglesia se evita hablar de que Dios otorga autoridad no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, los animales y los elementos. Cada uno de ellos tiene un propósito divino. Pensemos en el fuego y el agua. El fuego tiene el poder de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la capacidad de dar vida. De la misma manera, la sal ha sido investida con la autoridad para salar y actuar. Así como el fuego devora y el agua nutre, la sal preserva y purifica. Todos estos elementos son herramientas en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todo en este mundo tiene un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en momentos de prueba? Quiero hacer una pequeña pausa para invitarte a que compartas tu experiencia con la sal en los comentarios. Muchas personas encuentran inspiración y fortaleza al escuchar los testimonios de otros cristianos. Por ejemplo, una hermana experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de utilizar sal en tus oraciones? Comparte tu historia y cuéntanos cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Sigamos adelante. En la antigüedad, las personas creían que la sal tenía un poder extraordinario. Preservaba la carne, sazonaba los alimentos e incluso se utilizaba como moneda en la antigua Roma. Los funcionarios públicos recibían su pago en sal. De ahí viene la palabra salario. La Biblia utiliza elementos cotidianos para hablar de lo espiritual. Jesús enseñaba a través de parábolas, pero no todo lo que decía era simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problema, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos lo que dice Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere arrebatarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios utiliza lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para ungir la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes, así como el tabernáculo y sus muebles, para consagrarlos y apartarlos para Jehová. Puedes leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió estrictamente reproducir el aceite de unción para uso personal, como se menciona en Éxodo 30. La receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicio alguno de que el aceite o los ingredientes tuvieran poder sobrenatural. No era el aceite en sí lo que tenía poder, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos con detenimiento. Dios nos llama a utilizar sus creaciones con un propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? Estamos ignorando una poderosa herramienta que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la utilizamos según la voluntad de Dios. Estos actos nos demuestran que Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés.
Dios le dio poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Jehová dijo, échala en tierra. Moisés la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Así, creerán que Jehová se te ha aparecido. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso cotidiano de estos elementos podría convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos lugares se dice está salado para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, ya que se sabe que los hechiceros utilizan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios ha creado, intentando usar las armas de Dios para su beneficio. El enemigo es un imitador corrupto, roba las armas de Dios y pervierte su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo Four relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque estos fueron dados al hombre por Dios. De nuevo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos con profundidad. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se nos enseña en Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de la creación del mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es bien conocida. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaron hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí, la sal se utilizó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios, quien usó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 se menciona, «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal». Aquí, Dios ordena al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda. Toda ofrenda significa que no hay excepciones, y jamás falte, subraya la perpetuidad de esta práctica para los israelitas. Salar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación. En Crónicas se afirma, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Repasemos. Hemos visto tres atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería? Utiliza precisamente este elemento porque ha reconocido el atributo espiritual que representa la sal. Se dio cuenta de que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo material y el espiritual, y que le fueron otorgadas estas tres autoridades específicas. Si se usa en su contra, podría causarle mucho daño. El enemigo intentó hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, que solo los hechiceros usan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta obsoleta, relegada al Viejo Testamento y olvidada.
Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si los cristianos dejaron de usarla, es porque fueron engañados astutamente. Hoy es el día en que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal. Esto está relacionado con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona: «Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de las cuales Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazarán toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira». Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal, acompañada de azufre, destruye. Ahora entiendes por qué los hechiceros usan sal. Lo que originalmente fue para justicia, hoy se usa contra los hijos de Dios. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no debería temer al hechicero que usa sal contra su casa, trabajo o negocios. La sal es el único elemento en la Biblia usado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa en nuestra contra. No temas. Jesús dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. En el Salmo 107 leemos: «Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales. Él convirtió la tierra fértil en tierras salitrosas por causa de la maldad de sus habitantes». La sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener un amor genuino. Pero un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. Las sales son un arma de guerra y de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Un ejército se prepara para proteger su país, listo para actuar cuando un invasor intenta tomar el territorio por la fuerza. Mientras los invasores no amenacen, el ejército permanece en estado pasivo, pero siempre preparado para la guerra. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela en tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el hechicero ha hecho sobre esta ciudad, y le doy un ultimátum al hechicero que si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y ato a todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos, y desde hoy y para siempre nunca más se levantará la maldad en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así se escriba y así se cumpla. ¿Habías escuchado estos relatos sobre la sal? Dinos qué te está pareciendo, y no olvides suscribirte en nuestro canal ahora si continuemos. La sal es poderosa. Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal y dijo: «Así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad». Este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con la doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le concedió y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 dice: «Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová». Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto nos muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución, casas de brujos, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación
capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro. Si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete entero y destina el 100% al servicio de Dios. Usa esa sal para nada más. Úsala solo y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para ser usada en el altar. Al igual que destinas la sal comprada únicamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No busques un frasco viejo en casa. Compra un recipiente nuevo y destínalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe ser empleada con el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda impureza, tal como se explica en Levítico 2. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que sí entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. El pacto, según Números 18, dice: «Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo». Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí dice pacto de sal perpetuo. El pacto de sal sigue vigente en la actualidad y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios. Y usted me dirá: «Pero eso era para los israelitas». Pues le diré que ustedes son rama injertada bajo el amor del mismo Padre que da a quienes le buscan. En las Sagradas Escrituras, la sal, por sus cualidades como elemento conservador, simboliza la durabilidad y la lealtad, lo eterno, y es utilizada como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo para ello. Por otro lado, en Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad. De acuerdo a las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de comer sal. El tomar la sal y colocarla en una comida entre dos personas es una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua que aseguraba la permanente solidaridad de las partes. Dos personas que compartían una comida sazonada con sal se comprometían a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Se decía que, cada vez que alguna persona comía, por medio de una comida, la sal de un hombre, se hacían amigos de por vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas del mismo solían comer juntos, incluso comían sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal debía ser cumplido sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición al pacto de sal muchas veces se pagaban con la muerte. En una ocasión, un historiador americano se encontraba investigando en una ciudad del Medio Oriente, y sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. El hombre, sabiendo lo peligroso que eran esas carreteras por la noche, decidió pasar a una de las tiendas que estaban por el camino. Lo más probable es que esa tienda que encontró fuera de personas que asaltaban a los viajeros que se perdían por el camino, pero esto no le importó. La noche era fría y el peligro acechaba. El americano, acercándose a la tienda, habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que iba estaba muy lejos aún y que por la noche era muy peligroso seguir por la carretera, ya que corría el riesgo de perderse o algo peor. El hombre de la tienda le dice: ¿acaso no sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que llevas? Sí, sé que eres un ladrón, le dice el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón le responde: ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el americano se levantó y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió con toda amabilidad. Quiero que entiendan bien esto. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Es una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor: pacto contigo, y luego vivir como quieras. Dios honra a quienes le honran. Su promesa es que será su hijo y él tu padre. Sin embargo, debes recordar los mandamientos de tu Dios. Éxodo 20 habla del Valle de la Sal,
donde la victoria es para quienes luchan por su bendición. Según Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18.000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10.000 edomitas en el mismo valle y colocó un nombre en la batalla, llamándola Jogel, nombre que conserva hasta hoy. Esforzándose, Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10.000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los 18.000 arameos. Los estudiosos no pueden ubicar exactamente el lugar descrito. Sin embargo, Samuel nos relata que en este lugar David fue enaltecido por su pueblo al lograr una victoria poco común en las guerras. Qué difícil batalla le esperaba a David, con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba en número a los israelitas. Pero Dios estaba con él. En efecto, David obtuvo la victoria en el Valle de la Sal, venciendo a los 18.000 soldados. Pero quiero explicarte algo de este breve relato. Si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la frase, Dios pelea nuestras batallas, pero es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero tú debes luchar tus propias batallas, pelear por tus bendiciones. Es una mala costumbre que han adquirido los cristianos modernos de solo orar y clamar. Déjame decirte que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y que sus palabras estaban acompañadas de acción. ¿Se dedicó solo a orar? Claro que no. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que profesaba. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un tiempo de poner en movimiento lo que creemos con el corazón. Para el israelita, la sal es algo muy importante. Con sal se sellaba el pacto de Dios con el hombre. Con sal se purificaban las ofrendas. Con sal se bendecía o se maldecía. Pero ese día David tenía que probarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, tú que quieres las bendiciones de Dios, ¿qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios se presente? ¿Solo te congregas en la iglesia y con eso te conformas? Nosotros, los cristianos, tenemos por costumbre esperar la respuesta de Dios, y eso es todo. No queremos hacer sacrificios, no queremos hacer nada más de lo justo y necesario para poder ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar la mayor de las bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es fácil: pelear por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de se hace lo que se puede, pues la sal será tu perdición. Así trabaja el hechicero. Si un hechicero maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esta maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honras a Dios, y eres fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si no se vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9 se relata que al pasar Jesús, vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús respondió: «No es que pecó este hombre, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que haga las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con el lodo, diciéndole: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no has comprendido lo que intento explicarte, por eso daré algunos ejemplos de las plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo creado, hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y animal,
y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos medicamentos de hoy en día son derivados de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿las plantas son espirituales o materiales? Claramente me dirás que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿qué pasa si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al inicio de la existencia no había nada, solo un enorme vacío, y de repente, la creación de todo, el Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios, y luego se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual. Y en lo espiritual es pacto, limpieza, bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, claro, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoce esto, y mediante su autoridad, une lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan 9. Y le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y el actuar producen bendición. Resumen final. La sal ha sido utilizada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el convenio entre Dios y el hombre. Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo perenne. Se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro desde la compra, dedicándola y utilizando utensilios nuevos reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. Se utiliza la sal en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y la maldad humana, en lugares que los espíritus malignos rehúsan abandonar, rezando e intercediendo durante el acto y restringiendo cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También se debe esparcir sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, orando por la purificación de estos. En el hogar y lugares consagrados, la sal se dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso hacia Dios. Advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés en Números 21? Después de partir del monte Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo, «Hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes». Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo, «Haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran verlo y ser salvados del veneno. Cuando tenemos un milagro tangible, como una estatua, es más fácil tener fe, pero la historia no termina aquí. El pueblo de Dios volvió a corromperse. En Reyes 18 dice, «Él quitó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán».
El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro venía de Dios y no de una estatua. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel, y no cometas el mismo error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sean bienaventurados. Bendiciones. No vivas en quejas, llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y la única meta es avanzar, no hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. Haz clic en el siguiente video y profundiza en las sorprendentes revelaciones bíblicas del vinagre. Nos vemos en el siguiente video.